estratégicos internacionales, magíster en Sociedad y Fronteras. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, tenemos varios temas pendientes sobre no solamente el mundo, Venezuela con el mundo. Y bueno, quería empezar por una noticia que nos llama la atención, porque Estados Unidos está desplegando más de 3.000 Marines al Mar Rojo en Oriente Medio por el despliegue anunciado en Washington para hacer frente a continuos intentos de Irán de apoderarse de barcos comerciales en la zona. Quería que me aclararas un poco sobre el tema. Esos barcos comerciales son americanos, son de quién pertenece y por qué los Marines los están defendiendo. Gracias. Bueno, Pedro, lo que ocurre en estos momentos es la reivindicación y el pleno desarrollo de la geopolítica clásica, un tema que comienza a tomar bastante forma y que a partir de la guerra de Ucrania se expande. Hablaba justamente del Mar Rojo y este pequeño detalle o este pequeño episodio de lo que ocurre con los navíos iranianos tiene que ser comprendido dentro de la gran óptica de lo que ocurre en esta región, desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico, en toda esta franja territorial que se denomina el Magel y el Sahel, que significa justamente la frontera, ¿no? Lo que Ujú, ocurre es que básicamente existe la inserción o la entrada de diversos actores internacionales que comienzan a disputarse espacios claves y este sería uno de esos escenarios, un episodio de todos estos grandes escenarios. ujú. Entonces, pero ¿a quién están defendiendo? ¿Por qué los Marines se meten? ¿Son barcos americanos? ¿Tienen jurisdicción? ¿Esto va a afectar con aún más sanciones para Irán de parte de los Estados Unidos? Bueno, lo que ocurre es que sin duda alguna se afectan los intereses comerciales y existe un riesgo, una gran amenaza a los episodios de la navegación comercial. Pero lo que está en juego es el control de espacio. Y repito, lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Níger, que es el posicionamiento de aparentes fuerzas rusas para el control después de que ocurren continuos golpes de estados dentro de esta región del Sahel, permitiría la posibilidad del control de estas áreas desde el propio Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. Estaríamos hablando de una faja de una extensión de aproximadamente 5.700 kilómetros cuadrados, siendo precisamente el Mar Rojo, esta área donde se encuentran estos buques, un punto de acceso a estas zonas disputadas, zonas donde se encuentra, por ejemplo, el gran cinturón del uranio en países como Níger, donde eh, prácticamente corresponde al 5% de la producción de uranio del mundo y que estaría afectando directamente la estabilidad y seguridad energética de Francia. Entonces, lo que destaco es que ese pequeño episodio de los buques responde a una situación mayor y esta situación es la necesidad de controlar espacios geoestratégicos que conectan prácticamente a todo el África. Ujú. Bueno, es interesante esto que ocurra porque, bueno, no vemos este despliegue de Marines desde hace mucho tiempo en el mundo y sobre todo con las tensiones que existen entre Irán y los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. También quería saber la posición que ves tú con Venezuela y los Estados Unidos, ya que están tomando algunas decisiones con algunos de los países sancionados, como los Irán. Bueno, sin duda alguna el tema de las sanciones es un tema bastante complejo, porque en principio surge aquella cuestión de que, aunque generalmente no sea asimilado, la sanción es un tipo de agresión y es un tipo de agresión desprendida de la posibilidad de ejercer el poder. Y el poder no es más que obligar a aquellos a hacer lo que no quieren hacer, aun cuando no quieren hacerlo. Ese es el despliegue del verdadero poder y las sanciones no responden a un aspecto filantrópico necesariamente para los intereses de la nación, del grueso de una población, sino a mayores intereses estratégicos. Cuando nosotros observamos las declaraciones que emitió el presidente Donald Trump sobre la posibilidad del control del petróleo venezolano, prácticamente estaba manifestando
el real juego de la política y no necesariamente una solidaridad en cuanto a situaciones inherentes a la crisis o el concepto de crisis vigente en Venezuela. Entonces, dentro de este gran escenario global, las sanciones a Irán, las sanciones a Venezuela, las sanciones a Rusia responden a ese despliegue del poder y la gran capacidad que tienen los Estados Unidos de aplicarlas. Ahora, justamente delante de este tipo de situaciones es que se están desarrollando movimientos tan interesantes como lo que está ocurriendo justamente en África y como lo que está sorprendiendo la capacidad de reacción y poniendo a prueba a Occidente en cuanto a controlar sus naturales espacios de influencia. Lo vimos con el hecho de que no se cumplió, no lograron imponer el cumplimiento del plazo para la restitución del gobierno democrático en el Níger. Y hago énfasis en esto, Pedro, porque es el acontecimiento que genera mayor preocupación. Actualmente se está hablando muchísimo de la guerra en Ucrania, pero esa expansión que está teniendo el conflicto hacia el África sería realmente Uh -huh, dantesco para todos. uh -huh. Es así. Mira, también quería preguntarte sobre los Estados Unidos y las próximas elecciones. Trump lo están acusando de una serie de cosas de las cuales se declaró inocente y tomó su superavión y con superpoder, demostrando mucha seguridad y que él se va a lanzar a pesar de que le pongan todas las sanciones del mundo, que él va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Quiero que me analices esta situación, por favor. Bueno, sin duda alguna está capitalizando la situación, no existe la posibilidad de que no pueda concurrir directamente, son parte de las características del sistema político estadounidense y sin duda alguna dentro de ese gran concepto de la campaña o de la batalla del bien contra el mal, Donald Trump se presenta como un agredido por parte del establishment que pretenden desarrollar una agenda globalista y que conforme a ello intentan afectar la imagen de un patriota mesiánico, heroico, que decide enfrentar todo este sistema y dar la batalla para hacer América nuevamente grande. Esa sería básicamente la síntesis de la estrategia adoptada y esto colocaría un gran desafío a quién sería entonces en un escenario que no sea favorable para Trump el candidato, si se trataría entonces de DeSantis, si se trataría entonces de Mike Pence, y dentro de estos dos, sin duda alguna, tendría mayor fuerza DeSantis caso Donald Trump no logre conquistar o mantener esa candidatura, no ratificarla en la condición de candidato presidencial. Ujú. Lo interesante sería ver cuál sería la posición de Trump con Venezuela, también Biden, porque han sido decisiones muy distintas las que tomó Trump con Venezuela, las que ha tomado Biden, y que nos conviene más a los venezolanos, ¿no? Bueno, nosotros no debemos olvidar que cuando se emite el decreto Obama, quien estaba como parte del gobierno de Trump era precisamente Biden. Cuando se presenta el Estado al gobierno venezolano como una amenaza inusual y extraordinaria, Biden formaba parte de la administración de Obama. Con Trump se radicalizan parte de estas narrativas, pero en la práctica no logró consolidarse el discurso, no sabríamos entender si se trataba de la resistencia de algún tipo de actor regional, como pudiese ser el caso quizás de Brasil o de Colombia, ante un posible avance quizás de naturaleza bélica contra Venezuela, pero independientemente de lo que entendemos de los hechos, a partir del tiempo que ha transcurrido, es que los intereses económicos son permanentes y eso lo podemos verificar en las particularidades que permiten que Chevron, por ejemplo, continúe operando en Venezuela y extrayendo petróleo. Ujú. Interesante que mencione Chevron por la geopolítica que nos incluye en el mundo. Parece que se está aumentando la producción, no solamente Chevron, sino también le están dando concesiones a Repsol, a Total Petrol de Francia, a Eni de Italia. ¿Cómo va esta permisología de parte de los Estados Unidos para explotar nuestro petróleo? Bueno, son las circunstancias cambiantes. Nosotros estamos, para algunos ya estamos en plena etapa de desarrollo de una tercera guerra mundial.
para otros estamos muy cerca, pero indiscutiblemente con la guerra en Ucrania existe una necesidad en mantener fuentes seguras de suministro y de abastecimiento de petróleo. Si se llegase a desarrollar, Pedro, algún tipo de conflicto bélico que permita la participación de Nigeria en algún tipo de invasión hacia Níger, sin duda alguna Nigeria en su condición de productor petrolero de peso, va a desestabilizar los precios en los mercados internacionales, recordando que existe una guerra en Ucrania, recordando que existe un conjunto de sanciones a Rusia, y esto pudiese quizás elevar el precio del barril y al mismo tiempo reposicionar Venezuela como Estado, en razón de su localización geográfica relativa, la necesidad de acudir a Venezuela y unirla al circuito de producción petrolera como un núcleo de abastecimiento seguro en el Caribe, independientemente del gobierno que se encuentre. Entonces no se trataría necesariamente de un tipo de solidaridad contra el gobierno, y sí una necesidad de mantener el abastecimiento de combustible en Occidente. Esto ratificando en momentos de guerra y en momentos donde no se sabe, por ejemplo, cuál será la situación con el suministro de uranio a Europa por lo que está ocurriendo precisamente en Níger. Bueno, De modo que la búsqueda de los recursos y el control de espacios sigue determinando el curso de las relaciones internacionales. bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, te volveremos a contactar en estos días para ponernos al día todo lo que pasa en todo lo que es el sistema internacional. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias a ustedes. Gracias. 6:40. Una oportunidad para empezar.